entre la entrevista, estas dos, la entrevista tradicional y la entrevista basada en competencias. No solo en términos teóricos, sino también en términos prácticos. Es decir, tenemos que hacer dos entrevistas. Una basada en lo que hicieron ayer, la semana pasada, porque vinieron, y la otra está basada en competencias, es decir, tenemos que hacer dos entrevistas. La estructura, si bien es cierto, este es general, pero la estructura es el otro formato. Esta de acá. Por ejemplo, cómo varían los procesos de selección en función de las entrevistas, la importancia de los dos tipos de entrevistas, cada uno con su relevancia, el objetivo. Bueno, acá ya está planteado cuál es el objetivo de este producto. Incluir nuevamente el perfil del puesto que va a ser evaluado, porque de eso se trata, no se trata de hacer una entrevista abierta, sino en función a un puesto en particular. Claro, acá se describe de manera general, recuerden, en anexos nuevamente debe estar la descripción del puesto completa, con competencias y todo. Sobre todo, obviamente deben describir las competencias que van a evaluarse en las entrevistas. También podemos incluir en la parte final de anexos algo como esto de acá, qué competencias o qué preguntas van a medir qué competencias. Eso también es relevante. ¿Qué más? Bueno, el marco teórico, tanto para la entrevista laboral tradicional, aquí, y la entrevista basada en competencias. O sea, primero la entrevista general, entrevista tradicional y la entrevista basada en competencias. Cuando hablamos de marco teórico, hablamos de que deben de tener sus citas respectivas. También la metodología está, que hoy día más o menos lo hemos explicado. El trabajo es documental descriptivo, porque vamos a utilizar formatos y vamos a describir los dos tipos de entrevista. Y aquí viene el trabajo, es decir, la aplicación de las entrevistas. Más allá de la comparación teórica, también podemos incluir la tabla comparativa. Una tabla comparativa en que no solo aplique estos criterios, aquí hemos incluido algunos criterios, pero deben agregar otros tantos: estructura, tipo de preguntas, nivel de subjetividad, predicción, entre otras características que debemos comparar. El caso, el informe de dos entrevistas al mismo candidato, una tradicional y una basada en competencias. Ventajas, conclusiones, siempre se recomienda ahí que de alguna manera que cuál de las dos entrevistas ha tenido de repente mayor impacto en la información que han recibido. Y, como dije, anexo, descripción, aquí obviar la palabra opcional, descripción, guía de preguntas, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Sobre todo, bueno, en ambos casos, ¿no? Guías de preguntas para las competencias de entrevista tradicional y para las competencias. La idea es que hoy lo preparen para la competencia, bueno, para el trabajo práctico. Y la transcripción de las entrevistas, alguna tabla o algún gráfico adicional. Y eso lo sustentamos el próximo sábado. ¿Preguntas, dudas? Evidencias y fotos. En anexos también debemos incluir evidencia de las entrevistas que se supone que había fotos, no videos. ¿Sí? No, a la misma persona, pero con estas dos tipos de preguntas. Así es. Para el final es todo el proceso de reclutamiento y selección, de principio a fin, con la entrevista final.
Y ahí se sugiere al menos 3 postulantes que pasen todo el proceso. Y al final, pues obviamente se decanten por uno, ¿no? Teniendo en cuenta las entrevistas. Ahí de repente no le voy a pedir la entrevista tradicional, sino esta de acá, ¿no? La entrevista basada en competencias, para el producto final, que recoge desde la descripción del puesto, pasando por las evaluaciones psicológicas. Las evaluaciones hemos dicho que tienen que ser 2 como mínimo, ¿no? Una de personalidad y una de inteligencia. Nosotros hemos planteado algunas en la clase, pero si ustedes consideran otras, también pueden evaluar esas otras. Pero les voy a preguntar si dominan esa prueba, porque cuando tome la exposición, voy a ver qué tipo de prueba han utilizado y voy a preguntar eso. ¿Sí? Las 2 entrevistas se realizan a los 3 candidatos. Así, por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho el assessment center a 4 candidatos. De eso solamente como que más se adecuan 3. Entonces tenemos que hacer la entrevista. La entrevista a ellos. Las 2 entrevistas a los 3. No, para este caso de la T3 es a un candidato nada más, ¿vale? Pero para la evaluación final, ahí sí se quieren las 3 entrevistas, pero principalmente esta, ya no la entrevista tradicional, ¿vale? Para los 3 candidatos, porque tienen que llegar 3 postulantes en todo el proceso general. Entonces, para este T3 solamente A uno estas 2 entrevistas. Para el final. Las 3, pero solamente de competencia. Exacto. Ajá. Para el final, a 3 personas, todo el proceso con su CV y todo, y en la parte de entrevista, solo la entrevista basada en competencias. ¿Sí? Pero eso es para la evaluación final. Ahí incluyen referencias, incluyen para los 3, incluyen referencias, incluyen evaluaciones psicológicas, de inteligencia, de personalidad, para los 3, todo para los 3. ¿Vale? Eso para que vayan avanzando y no se queden a última hora con manejo de información. ¿Dudas, preguntas? Hoy día de hoy se espera, ¿no?, realizar eso, ¿no? La entrevista primero, identificar unas 8 o 10 preguntas según a 2, 3, mucho 4 competencias, y eso se sugiere que se ejecute, ¿no? Es decir, en otras palabras, elaborar y ejecutar esto de acá, ¿no? Preparar nuestras preguntas, al menos 8 preguntas para 3 o 4 competencias en la entrevista. Obviamente eso, además de, ¿no?, la presentación, además del rapport y además de en la parte final, ¿no?, si tiene alguna duda, alguna pregunta para el postulante. Eso se sugiere para la práctica del día de hoy. ¿Dudas? Las 8 preguntas es 8 preguntas por cada competencia. No. 2 en total, 2 preguntas por cada competencia, ¿no?, aproximadamente. Aparte, fuera de, como dije, fuera de la bienvenida, del saludo, fuera del rapport y fuera del encierro. ¿Vale? Las preguntas se integran según las competencias del puesto que van a analizar. Nosotros vamos a hacer las específicas, ¿no? En las específicas. ¿Preguntas sobre la actividad de hoy o sobre la T3? No. Bueno, la actividad de hoy, esta de acá sí, para el laboratorio de hoy. Correcto, ahí. Pero eso se sugiere elaborar en función a esta estructura, esta parte de acá finalmente, donde pongamos 3 o 4 competencias y al menos 2 preguntas por cada una de esas competencias. En ese, principalmente. En la lista de contexto está la estructura, ¿no?, de la bienvenida, del rapport, del cierre. Exacto. El corazón de la entrevista debe estar basado en las preguntas que elaboremos según las competencias del puesto. Que mínimo deben ser, nuevamente, hemos dicho, 2 preguntas por cada competencia. Y que se espera incluyamos 4 competencias específicas. De ahí que mínimo tengamos 8 preguntas y le sumamos pues lo de adelante y lo de atrás. Lo de adelante, la presentación, el rapport, y lo de atrás, el cierre y preguntas sobre si tienen dudas, consultas o algo adicional. Creo que también están los CVs de
Nexus? En el Nexus. Para el 3, Para el 3. No, para el 3 no. Para la evaluación final. Sí. Para la T3 solo la descripción del puesto y bueno, las evidencias de haber hecho las entrevistas. Y bueno, los formatos también de las preguntas. Eso. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo dura La exposición, igual que la semana anterior o que la T2, de 8 a 10 minutos. Puede poner 1, 2 o todo el equipo. En el orden, si no hay voluntarios, pues lo decidimos en ese momento. ¿El poner? No. Ah, perdón, no. Estaba hablando de la. Entonces, sobre el final se aprueban, digo, te aplican dos pruebas, responsabilidad e inteligencia. Ajá, para 3 postulados. Claro. Solo, bueno, 2 pruebas como mínimo, ya si quieren hacer más pruebas, mejor. Claro, pero no, Una de personalidad y una de. Como dije, la prueba la deciden ustedes.